Muy buenos días, tardes, noches, no sé en qué momento del día me vayan a sintonizar. Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Brayas Etno. Qué gusto tenerlos aquí nuevamente. Gracias por el apoyo, gracias por escuchar estos episodios. Y justamente hoy, 17 de junio, ya estamos cerca de la marcha del orgullo. Y recuerden que en este mes, pues básicamente está dedicado a este tipo de disidencias de relaciones, de gustos, etcétera, pero aplicado al movimiento prehispánico. Al movimiento prehispánico, más bien al periodo prehispánico. Entonces, anteriormente habíamos revisado a los dioses transgresores, que me parece fue uno de los episodios más bonitos, al menos escuchados en YouTube, de los más vistos. Yo creo que algo tenían ahí guardado todos ustedes para con este episodio. Y la verdad es que me gustó, a mí también me gustó mucho hacerlo. Fue poco más corto que los anteriores. Yo creo que este no será la excepción. Y este nuevo episodio, pues básicamente trata sobre la homosexualidad en las élites, en los gobiernos. Ya que la homosexualidad, pues bueno, hay muchísimas controversias, como en los otros capítulos se ha llegado a mencionar, cómo eran las prácticas homosexuales con los gobernantes. Y aquí quiero involucrar a dos culturas. Principalmente es la maya, de la que vamos a hablar justamente en este episodio. Y la otra es un caso de los mexicas, sobre todo con el gobernante Axayacatl, ya que hay una controversia que más adelante la vamos a retomar, pero pues nada, o sea, vamos a dar inicio a esto sin más preámbulos, porque se han mencionado diversas cosas en torno a la homosexualidad de los mayas. Yo me encontré, por ejemplo, esta información en una página que se llama Homosensual. Eh, Hay cosas que son ciertas. Más que criticar a la página, ya saben que vamos a analizar la información. Porque sí tiene razón en varios puntos. La homosexualidad con los mayas era más permisiva. Eso no significara que pues no hubiera como ciertas restricciones en torno a esta práctica. Y la página llega a mencionar algo que llamó mucho mi atención, donde dice que los ensayos publicados en arqueología mexicana revelan que las relaciones homosexuales eran una práctica frecuente en la civilización maya. Tiene razón, aquí, o sea, habla de las relaciones como tal, más allá de la orientación, porque para saber si eran homosexuales, si se asumían como homosexuales, pues básicamente tendríamos que revivir a todos esos mayas para saber qué tan cierto era esto. O sea, quiénes realmente se identificaban como homosexuales más allá de las prácticas. Entonces podemos hacer una división entre las relaciones, las prácticas, así como también la orientación. Aquí la parte esta, que menciona esta página de Homosensual me parece bastante puntual, solamente involucra las relaciones homosexuales y luego se mete ya directamente con la homosexualidad. La homosexualidad era considerada un elemento importante en la formación de los jóvenes. Era una especie de rito de paso que permitía que un niño se convirtiera en hombre. Esto, más allá de que si es correcto o si no lo es, más que nada es un contraste con otras culturas. Por ejemplo, la antropóloga Margaret Mead, en su trabajo en Samoa, hace unos apuntes similares. Ella llega a mencionar que también hay prácticas homosexuales en estas comunidades, con los samoanos. Em, lo ven como algo normal. O sea, tienen la práctica de la relación homosexual, pero ellos pueden casarse posteriormente. No es que sean homosexuales directamente. Es lo que les comentaba hace un momento, hace unos ratos. Una cosa es decir, tiene relación homosexual, pero otra cosa ya es asumirse como homosexual. Esto era completamente permitido, sí, tanto con los de Samoa, así como con los mayas
prehispánicos. Generalmente tenemos información después de la colonia con los frailes Diego de Landa o Bartolomé de las Casas, que ellos tienen este prejuicio en torno a la sexualidad de los pueblos indígenas. Obviamente, pues esto tenemos que tomarlo con cierto cuidado. Diego de Landa, por ejemplo, llega a mencionar que había escuchado de casos de los hijos de los gobernantes e inclusive de los propios mayas que sí practicaban la homosexualidad, pero eso sucedía en otros lados, o sea, no donde él estaba. Quizá por el prejuicio de que si estos hombres mayas que practicaban la homosexualidad, pues también podía contagiarse. Recuerden que este es el pensamiento de la época, que se puede contagiar la homosexualidad o que podría formar parte de este mundo, por así decirlo. Inclusive aquí es donde dice, por ejemplo, Fray Diego de Landa. Ay, perdón, me confundí. Esto es sobre las mujeres. Vamos a ver la parte de la homosexualidad, a ver si la encuentro. Pero bueno, entonces esto es lo que llega a decir Fray Diego de Landa en torno a las prácticas homosexuales. O sea, sí se hacen, pero no donde estoy yo. Por el contrario, con Bartolomé de las Casas, que también llega a mencionar otras cosas. Y aquí viene, por ejemplo, este comentario. Hay en alguna parte unos hombres mariones impotentes. Aquí se refiere por hombres mariones, se refiere a los homosexuales, y también lo que llama la atención es la parte de la impotencia, porque los mayas sí tienen algunas palabras, más adelante las vamos a retomar, que refieren justamente más que nada a la impotencia, la esterilidad. Entonces, quizá hay una relación entre los hombres específicamente que son estériles, que no pueden crear vida, y lo pueden asociar con lo femenino. Entonces, esta palabra que les comento es masculino-femenino. Puede tener esta concepción completamente llena de matices, porque no solamente aplica para hombres, también puede aplicar para mujeres. Entonces, retomo nuevamente a Bartolomé de las Casas. Hay en alguna parte unos hombres mariones impotentes y que andan cubiertos como mujeres y hacen los oficios como ellas, y que no tiran ni arco ni flecha. Son muy membrudos y por eso llevan grandes cargas. De estos se vio uno casado con un hombre de los otros. No se sabe si aquella impotencia se causan ellos por ceremonia y religión, como los gallos dedicados a la diosa Viricintia, o porque la naturaleza, errando, haya causado aquella monstruosidad. Entonces, repito, no es el único caso que se llega a mencionar en torno a las prácticas homosexuales con los mayas. Hay de por sí bastantes comentarios donde se menciona que los gobernantes ponían a sus hijos a copular con esclavos hombres, es decir, esta práctica homosexual, estas relaciones homosexuales, para que justamente ellos practicaran y no llegaran tan verdes a la parte del matrimonio, porque esto debía consumarse de cierta forma. Y esto también lo podemos analizar en el artículo de la revista Arqueología Mexicana de Carl Taubé, La sexualidad entre los mayas, y en un apartado que tiene que ver o se llama representaciones del sexo, llega a mencionar lo siguiente. Hay unas cuevas en Guatemala, o existían unas cuevas en Guatemala que se titulan las cuevas de Nachtunich. Aparecen una pareja, se ha interpretado que es una pareja homosexual, pero la iconografía pues nos devela otras cosas, porque solamente a uno de ellos se les ve el pene en comparación con lo que se llega a proponer, y podría tratarse de la diosa lunar con su pareja. Entonces la diosa lunar tiene múltiples parejas, o sea, es una persona, es una diosa no monógama
y la diosa en diversas ocasiones, así no nada más en los códices, también en cerámicas y en las figuras de Jaina. La diosa lunar joven tiene múltiples parejas, o sea, sí es algo bastante interesante. Pero de regreso a las cuevas de Nachtunich, se ha mencionado que se trata de una pareja homosexual. Y este espacio, de acuerdo con los autores, se ha llegado a mencionar que es una ocupación temporal de los encuentros homosexuales de las personas de la élite, ya sea gobernantes con gobernantes o los hijos de los gobernantes con los esclavos, etc. Quizá en algún momento alguna pareja decidió recrear este tipo de, de escenas. Pero de ser cierto así, pues básicamente toda la cueva tendría que estar repleta de este tipo de prácticas, de ilustraciones también. No es que lo esté negando, solamente que hay solamente una escena dentro de todas las imágenes que estaban grabadas en grafito. Ya no existen, repito, estas pinturas, ya fueron borradas, pero existen fotografías y es las únicas que tenemos. Entonces, esto es lo que llama la atención. Y los mayas tzotziles, por ejemplo, de los tiempos coloniales, tienen una palabra para hermafrodita o mujer estéril, Ansil Shinshok, literalmente femenino masculino, que esta es la palabra que yo les comentaba hace rato, que presuntamente designaba una condición permanente, pero la mayor parte de la evidencia maya se refiere al acto mismo de hacer el amor sin recalcar su carácter homosexual o siquiera heterosexual como parte fija o invariable de la identidad. Entonces aquí es lo que les comentaba también, esta palabra de Ansil Shinshok puede referir tanto para hombres como para mujeres. Aquellas personas que son estériles, que no pueden generar vida, pues se les cataloga de cierta forma, sobre todo a los hombres, en este caso porque tanto los autores, que es Carl Taube y Bartolomé de las Casas, hablan sobre la existencia del travestismo, de estos hombres que se visten como mujeres y también hacen la profesión y la labor de las mujeres, es decir, toda la práctica sexual. Entonces, es bien interesante cómo se está llevando a cabo este tipo de relaciones y de intercambios. No es exclusivo de los mayas, son más abiertos ellos en comparación con los mexicas. Y recuerden siempre que una cosa es la práctica homosexual, que al parecer, como también lo explica Carol Dove, existían dentro de las élites, solamente que de una manera más restringida. Porque en otros textos también se llega a mencionar que los gobernantes pues también ya tenían un poco más restringido inclusive las relaciones heterosexuales. No se especifica en qué fiestas lo hacen, pero son más restringidos ya como gobernantes cuando asumen el poder, por así decirlo. En comparación con los hijos pues podían adquirir a los esclavos, llevárselo a las cuevas de Nachtunich, esto solamente con los mayas de Guatemala. Con los mayas peninsulares puede suceder otras cosas. Y esto sería básicamente algo que es cierto. Sí, los gobernantes y sus hijos pueden tener este tipo de relaciones, son permisibles. Pero ya a la hora de casarse, pues ya vuelven nuevamente a las relaciones heteronormadas. Esto como una práctica. No es la única cultura en la que sucede, en comparación también con lo que nos menciona Margaret Mead, con los de Samoa. Entonces, este tipo de prácticas, pues hasta la fecha se siguen llevando a cabo. Actualmente les llaman mayates, ¿no? Entonces el mayate, pues es la pareja de pues del quien se asume como homosexual. Y nos vamos ahora a analizar a Axayácatl, uno de los gobernantes mexicas, uno de los más poderosos de su época,
Estamos hablando de los años de 1479-1480, cuando Axayacatl conquista Chalco, Tlalmanalco y estas regiones de Amecameca, de Chalco, del Valle de Chalco. Voy a darles el contexto, voy a leer el documento. Este documento se llama la séptima relación de Axayacatl o de Chimalpain. No, la séptima relación de Chimalpain. Y en el año de 13 caña de que corresponde a 1479-1480, menciona: en este tembló, todo se derrumbó, las casas, los muros, muchos cerros se derrumbaron, y también entonces fueron conquistados los hombres de Tochcalco, y también entonces por primera vez fueron a cantar a México los Amequemeque y los Tlalmanalca Chalca. Fueron a elevar los Chalca el canto de mujeres Chalca. Este canto de las mujeres está disponible también en los portales de la UNAM. Búsquenlo como Cantares Mexicanos. Y el canto también está muy relacionado con lo que está descrito aquí. Las mujeres fueron a cantarlo al Tlatoani Axayacatzin. Comenzaron el canto y la danza en el patio de la casa de gobierno mientras Axayacatzin estaba entre sus mujeres en el interior de la casa. La casa de Axayacatl es donde actualmente se encuentra el Nacional Monte de Piedad, ahí en el Zócalo, a un lado de la catedral. Y que en el canto iba a medias un pili de Tlalmanalco que tañía. Fue a cometer falta en la acción de tañer, desmayado sobre un tambor enhiesto. Solo vino a bajar la cabeza sobre el tambor, ya no lo siente, y allí cerca del tambor estaba el de nombre Quecholcohuatzin, pili de Amequemecan, gran cantor y tañedor. Vio que ya se estropeó el tañer, el canto y la danza. Enseguida él se levanta deprisa cerca. Es que estoy viendo la parte porque viene una en náhuatl y la otra en español. Cerca del tambor toma presto el tambor, corrige la danza, de modo que no fue suspendida. Con eso ya hace cantar a la gente, hace danzar a la gente Quecholcohuatzin, el pili de Tlalmanalco. Solo vino a bajar la cabeza mientras se hacía cantar a la gente, y Axayacatzin dentro de la casa venía a estar escuchando, y entonces, ya que vino a escucharlo, muy maravilloso que tañe, y como ya hace cantar la gente el mencionado Quecholcohuatzin, habló su corazón, se animó, enseguida se levantó, luego desde el interior de la casa entre sus mujeres vino a levantarse, ya viene a bailar, llegó allí al lugar donde se baila, por un lado viene levantando su pie Axayacatzin, mucho se alegra, escucha el canto, y con ello ya también baila, ya da y da vueltas. Y cuando ya terminó la danza, dijo el Tlatoani Axayacatzin: tontos, es un patán este que aquí me ha venido a traer a ustedes. El que tocó, el que cantó, no lo dejarán, le contestaron. Está bien, persona Tlatoani, que así se haga. Y una vez que Axayacatzin ordenó, muchos se espantaron, todos los Tlazopipiltin Chalca se vieron a sí mismos, de tal manera fue la palabra de Axayacatl que muchos más se espantaron, así que pensaron que el primero había tocado y cantado, el pili de Tlalmanalco. Según lo dicen los ancianos, era el de nombre Cuateotzin, o quizá también un pili de este nombre, porque entonces ya había pasado 34 años de que había muerto el segundo de los Tlatoque, de nombre Cuateotzin, que había venido a gobernar Tlalmanalco, y que entonces ya no está frente a ellos. Y así habían pensado los Chalca que 1, 2, 3. Y así habían pensado los Chalca que quizá quemarían, quizá golpearían con piedras al cantor, al tañedor. Dijeron los Pipiltin Chalca: nos ha hecho traición, dañó nuestro canto. ¿Qué haremos? ¿En verdad nos seremos quemados aquí? Y ya que Tlatoani Axayacatzin entró a la casa, al lugar del gobierno, ya que fue a instalarse entre los Iguapipiltin, sus mujeres enseguida vienen a ordenar que tomen y llamen a Quecholcohuatzin, el que lo había hecho danzar, el que lo había hecho cantar a Axayacatzin. Ya les dicen los mensajeros, ya les dicen los Pipiltin Chalca: ¿quién es el que hizo vuestro canto, vuestro tañer? La persona Tlatoani se dignó a llamarlo. Venimos a tomarlo e introducirlo a la casa. Enseguida le contestaron, le dijeron: aquí está, que se haga ver el hombre. Luego llamaron
Al mancebo Quecholcohuatzin. Los Pipiltin Chalca pensaron que a ella lo condenarían a morir el Tlatoani Axayacatzin, que lo haría quemar. Cuando ella entra le advierten en la entrada, espera el momento en... cambio de página, en que va a salir la palabra del Tlatoani. Como duramente ha sido interpelado los Chalca, ellos temen. Y cuando yo Quecholcohuatzin frente a Xayacatzin, enseguida come tierra, se arrodilla, le dice: oh persona Tlatoani, dígnate quemarme, aquí soy tu más igual, hemos dañado las cosas ante ti. Y estas palabras no las quiere escuchar el Tlatoani a Xayacatzin. Enseguida dice a las Iguapipiltin, sus mujeres: mujeres, levántense, recíbalo entre ustedes, asiéntenlo, aquí viene vuestra concubina, véanlo bien, conózcanlo, pues ya lo he seducido. Que vuestro corazón esté satisfecho, mujeres, pues se lo hizo, me hizo bailar, me hizo cantar este Quecholcohuatl. Aquí quiero señalar algo. En esta traducción se menciona que yo lo he seducido. Sin embargo, yo le pregunté a un nahuablante, alguien que está estudiando la lengua, le dije: oye, ¿qué dice en esta parte, en este apartado? Hay una palabra que se llama Onixapotlash, y aquí la autora, porque esta paleografía, esta traducción, lo menciona así, lo traduce como lo he seducido. Sin embargo, la palabra Onixapotlash o la expresión Onixapotlash significa lo he penetrado, lo he deflorado. Básicamente, este pasaje que les acabo de leer y este contexto es lo que Axayacatl hizo con Chalco. O sea, es una alegoría. Si lo queremos ver de esta forma, o sea, Axayacatl se cogió a los de Chalco. Y este acto que hace Axayacatl con Quecholcohuatl es la representación. Materializa nuevamente, pero de una forma más burda. Porque posteriormente, y así como lo dice aquí, está expresado, Axayacatl le dice a sus mujeres: aquí está su concubina. Se refiere a él como mujer, a pesar de que Quecholcohuatl pues es un artista, baila, canta. Entonces Axayacatl se muestra cautivado por él. Más adelante en el texto llega a mencionar que lo viste, pero también lo usa cuando él quiere. Entonces, aquí más que nada vuelve a saltar esta parte de cuando Axayacatl ejerce un dominio no nada más sobre Chalco, sino también sobre la persona que lo utiliza. Y en corrientes, en pensamientos más modernos, se romantiza esta idea, este acto de lo que Axayacatl hace con Quecholcohuatl. Dicen: ah, sí, Axayacatl era homosexual y porque tenía Quecholcohuatl. No es que Axayacatl sea homosexual, tuvo una práctica homosexual y hasta eso nada más sabemos de Quecholcohuatl, no sabemos con cuántos más los hizo. Pero imagínense romantizar un acto de este tipo. Es que no sé si se puede decir la palabra, pero pues a final de cuentas viola Axayacatl a Quecholcohuatl, porque tampoco se menciona que Quecholcohuatl esté de acuerdo con esta situación. Entonces aquí es donde se puede romantizar mucho de las prácticas homosexuales con la identidad homosexual. O sea, aquella persona que tiene una práctica homosexual se asume, o lo estamos asumiendo, que también era homosexual. Entonces no podemos hacer eso. Antropológicamente, y me parece que también a nivel de sexología, hay una diferencia como tal, y así me lo han explicado a mí en diversas ocasiones quienes se dedican al género. No confundir la práctica con la orientación o con la identidad. Y esto sería dos de los ejemplos en torno a los gobernantes y las prácticas homosexuales. Como les había comentado, pues este episodio pues también es bastante cortito.
quería traer para ustedes este pequeño análisis también para que tengan una perspectiva de qué es lo que pasaba. O sea, si realmente las élites estaban a favor, las practicaban, no las practicaban, qué tan cierto es la información que podemos llegar a encontrar. Y recuerden seguirme en mis redes sociales, en TikTok como elbrayas-etno, en Instagram también aparezco con el mismo nombre, elbrayas-etno, en Spotify como el Etno Brayas, aquí en YouTube como Brian AG únicamente, y estas serían todas las redes sociales. Aquí están las imágenes para que vayan a identificarlos, para que me vayan a seguir. Así que espero les haya gustado este episodio. Nuevamente estuvo bastante cortito y nos veremos la próxima. Así que tengan muy buen día, muy buen fin de semana. No sé cuándo vayan a ver esto. Muy buen día, tarde, noche. Así que cuídense, les mando un beso y un abrazo y nos veremos próximamente. Bye.